Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a compartir una información exclusiva en realidad y muy importante en referente a la percepción que tenemos sobre el agua. El título del presente video es Bioelectrónica del agua. Este video pues tiene por iniciativa en realidad tratar de relacionar las influencias de la estructura plasmática del agua y el comportamiento que tienen de forma íntegra en relación a nuestro organismo, en relación a los alimentos, a los fluidos que ingerimos de forma diaria y de forma cotidiana, pero sobre todo a la salud de la estructura líquida que consumimos día a día, que es la matriz, que debe ser una matriz totalmente en equilibrio con la naturaleza de nuestra propia salud y con la naturaleza de nuestra vida. Bien, la bioelectrónica propiamente, pues, ¿qué es la bioelectrónica? La bioelectrónica es una tecnología en realidad desarrollada por el doctor Claude Vincent, quien desarrolla el término de bioelectrónica del agua. Esto fue desarrollado más o menos en el año 1950 por este investigador francés, Louis Claude Vincent, que está relacionado aquí en su vida desde 1906 hasta 1988 promedio. Vincent era un ingeniero en la salud pública y era especialista en lo que era hidrología, y también era profesor de antropología de París y un gran seguidor de las tesis de Claude Bernard, así como de sus grandes pilares del terreno y la homeostasis. Recordemos, por ejemplo, en videos anteriores sobre Claude Bernard, quien hablaba ya hacia los años 1865 sobre el medio líquido interno, sobre el terreno del medio líquido interno, donde se refería a que la linfa pues era una matriz líquida y que era la más estable y que llevaba a las células a vivir en condiciones de sus orígenes. En su tratado del año 1865, Introducción a la Medicina Experimental, de este señor de aquí, de Claude Bernard. Él también, en videos anteriores mencionamos de que en relación al agua de mar, él mencionaba bastante de que cuando el hombre salió del mar se llevó el océano consigo. Y su consigna, basado en la homeostasis, era de que todo mecanismo vital, cualquiera sea su variedad, solo tenía un fin, y era mantener constantes las condiciones vitales para conservar su medio líquido interno. Bien, Claude Vincent fue también titular de la Cátedra Bioelectrónica en la Facultad de Medicina de París y uno de los creadores del CIBEF, que fue la Sociedad Internacional de Bioelectrónica, junto con el médico alemán el Dr. Franz Morel. Vincent se especializa desde 1926 en la hidrología y en la salud pública. Él, por ejemplo, evaluaba lo que eran los abastecimientos de agua del alcantarillado y de la distribución pública sanitaria. Durante 12 años, él se desarrolló como ingeniero y como un consultor en más de 400 municipios en París, lo que le permitió establecer con ayuda de algunos colegas que la mortalidad por enfermedades graves como la tuberculosis, el cáncer o la trombosis están directamente relacionadas con la calidad de agua que se entrega a la población. En 1936, gracias a la ayuda de algunos colegas y de muchos alcaldes de Francia, se observó que tras un largo estudio y un seguimiento, pues se da un hecho importante, de que las tasas de mortalidad por enfermedades de todo tipo están directamente relacionadas a la calidad de agua y particularmente en los casos de tuberculosis y en los casos de cáncer. En estas épocas, pues las tasas de mortalidad crecían en ciertas áreas de la ciudad y observó que tras un largo estudio, pues el hecho era de que esta mortalidad se daba porque en ciertas áreas de la ciudad se daba un desequilibrio o un desorden al generar cierto tipo de aditamentos metálicos y de algunos productos químicos sobreoxidantes. Y esto pues era también considerado una mala potabilización o una falta de experiencia en el sentido de conocer que un sobreelemento, una sobresaturación como el hipoclorito, por ejemplo, en el tratamiento del agua podría generar, por ejemplo, lo que llamamos los trialometanos
o el exceso de flúor que se coloca en el agua también se consideraba una degeneración a nivel de lo que era la salud de la población. Bien, a Vincent pues le tomó unos 10 años de investigación demostrar la correlación entre el agua y la enfermedad y descubrir las leyes de la bioelectrónica para ser aplicadas después a muchos medios acuosos, tanto de las estructuras alimentarias o bueno del agua del servicio alimentario como el agua sanitaria también o del consumo diario. Pues Vincent lo que hace es priorizar análisis a parámetros bioelectrónicos medibles sin necesidad incluso de lo que es la espectrometría. Para esto, Pierre Félix Vincent, quien fue su hijo y fue su mayor colaborador, fue él quien desarrolló un dispositivo de laboratorio llamado el bioelectronímetro, que es este que pueden ver por aquí. Bien, pues gracias a este sencillo y fiable dispositivo, varios investigadores, médicos, veterinarios, ingenieros, se interesaron por esta tecnología. Y bueno, todo el mundo pues fue capaz de lograr esto desde el año 1950. Miles de medidas de bioelectrónicas, tanto en sangre, por ejemplo, se demostraban de forma objetiva los estados de salud y los estados de enfermedad. En 1954 se convirtió en profesor de la Escuela de Antropología de París, bueno, estamos hablando de Vincent, y desde 1956 él continuó las investigaciones con numerosos especialistas, tales como el doctor Paul Boson, que fue un estudioso de las transfusiones de sangre, el doctor Jean Rousseau. Él estudiaba justamente los parámetros también desde la bioelectrónica de lo que era el agua de mar, el agua de lluvia, de los manantiales y de algunos productos agrícolas e incluso de algunas resonancias cósmicas impregnadas en el agua. Para comprenderlo de forma un poco más amplia, pues nosotros debemos de considerar que el terreno biológico del ser humano está constituido pues por una especie de 4 polos: un cuerpo electromagnético, uno bioquímico y una mente que están dominados por una matriz fija o una matriz etérica. Y como hemos visto en videos anteriores, pues la salud no es más que un estado de equilibrio entre el cuerpo magnético, el cuerpo bioquímico y la mente. Si el cuerpo magnético pues no transmite de forma correcta a las células la información vibracional, las células pues dan lugar a lo que es lo que conocemos como enfermedad, y el único intermediario que tenemos es el agua y las antenas inductoras de esta información, de la información que nosotros tenemos para sostenernos con vida. Estas antenas pues las tenemos presentes en los elementos en estado monoatómico, que lo que permitirían en este caso sobre el agua es conservar una conducta prismática del agua, lo que permite una mejor información de fotones, es decir, de luz, que es la información o es la base de datos que nos sostiene y nos genera una topología propiamente de ser humano, de humanidad o de cualquier matriz viva. Para esto tenemos que estudiar justamente unos antecedentes que se dan para la bioelectrónica. Hay, por ejemplo, numerosos trabajos científicos realizados entre el siglo XIX y el siglo XX sobre la creación de la bioelectrónica. En 1827, por ejemplo, tenemos al doctor George Ohm, cuyos trabajos se dan entre 1789 y 1854. Él definió el concepto de la resistencia eléctrica y la resistividad. Y a principios de siglo, también tras las investigaciones del doctor Arrhenius, no sé muy bien cómo se pronuncia su nombre, y Leblanc, ellos, por ejemplo, proponen los primeros trabajos sobre ácidos y bases. El químico danés también Sorensen, entre 1868 y 1939, también estudió la noción de acidez y alcalinidad, y luego propuso en 1909 la definición de lo que conocemos como pH o potencial ácido-base o potencial de hidrogeniones, también se le conoce. Bien, en 1920 el estadounidense Clark estudió los procesos de oxidación y reducción y luego definió lo que ponemos aquí, que es el concepto del LRH2 o el factor eléctrico, que mientras que el físico alemán Nernst, por ejemplo, entre 1864 y 1941, el premio Nobel de Química,
en 1920, estudia el potencial eléctrico redox y propone la ecuación que conecta tres nociones, que es el pH, el potencial de hidrógeno, el potencial ácido-base, con el potencial del factor eléctrico, que es el RH2, y el potencial redox. Charles Lavie señala también entonces en el año 1925 el papel del electromagnetismo en la morfología y funcionamiento de los seres vivos. Luego, en 1942, Fred Bless, de la Facultad de Estrasburgo, estudia las variaciones de pH en la sangre, del RH2 también, o sea, del fenómeno del factor eléctrico en diversas patologías. Y en este sentido, pues ellos nos dan a entender con esos antecedentes que nuestro cuerpo, pues, es una matriz electromagnética que genera condiciones de resiliencia y coherencia para adaptarnos al entorno. El electromagnetismo está tanto en nuestro alrededor como dentro de cada uno de nosotros. Él también coordina los fenómenos naturales o los relaciona, por ejemplo, con el electromagnetismo propiamente cuando se expresan o se estudia lo que son las mareas, las estaciones del año, las erupciones volcánicas, las tormentas, huracanes, cometas, terremotos, etc. Y sobre todo aplicado también los fenómenos electromagnéticos a la biología humana, como es el ciclo de despertar, el ciclo de sueño, el ciclo menstrual, el dolor, la digestión, entre otros. La bioelectrónica está interesada en la composición física y atómica de la materia viva y sobre todo en sus interacciones electromagnéticas. Se sitúa mucho más allá de la composición química o bioquímica molecular y generalmente pues esto siempre lo ha utilizado la biología. El doctor Vincent decía que el agua de algunos deshielos como el monte Ventoux, donde él vivía, consideraba que era una de las más saludables, era beber el agua por la presión atmosférica a la que estaba y por la cantidad de oxígeno de la zona. Su teoría, pues a largo tiempo siempre sufrió muchos ataques. Y bien, pues con esta información podemos tener un poco claro lo que siempre se cuestiona, nos paramos cuestionando o lo que nos somete el hecho de estudiar o tratar de comprender nuestro organismo desde la acidez, la alcalinidad, la alimentación ácida, alcalina. Esto lo vamos a poder comprender en este video. Sobre el hecho, por ejemplo, estos cuestionamientos sobre qué es mejor, tomar agua ozonizada o agua hidrogenada, o responder algunas preguntas sobre cómo elaborar el hormuz, si es que es con hidróxido de sodio, con hidróxido de potasio, o con carbonato de calcio, con carbonato de magnesio, o sobre qué agua tomar, más agua estructurada o agua solarizada. Esto va a quedar claro aquí, o va a tener una noción, una inclinación a que esto pueda ser, tener una coherencia y que pueda quedar un poco claro, que pueda tener un poco de luz sobre esta información. Y bien, pues nuestra salud está condicionada en realidad a la calidad de agua que tomamos. El fluido más importante que tenemos para el estudio de la salud desde la bioelectrónica es la sangre, y también tenemos la saliva y también tenemos la orina. Estos tres pues eran los fluidos más importantes desde donde se estudiaban los parámetros que vamos a mencionar a continuación. Bien, estos parámetros son, por ejemplo, el pH, o también le podemos llamar factor magnético. Es la concentración de iones de hidrógeno o protones en una solución. pH, también llamado o potencial de hidrógeno, expresa la capacidad energética del medio y el carácter ácido-alcalino. La vida, desde la perspectiva de la bioelectrónica, siempre se va a desarrollar en un medio que tenga un carácter ácido y reducido. Luego vamos a ver por qué. La naturaleza del agua, pues lo que hace es que se ioniza en cationes de tipo hidrógeno, con una carga positiva, que esto los podemos llamar también, son protones en realidad, que los protones o cationes. Y también tenemos los aniones, que sería el factor oxidrilo con una carga negativa. La escala de medida es normalmente del pH del 1 al 14. Cuando está entre el 1 y el 6, como vemos aquí, la concentración de cationes es mayor. Esto es, por ejemplo, en un líquido ácido.
Y cuando el pH está entre el 8 y el 14, la concentración de aniones es mayor. Esto es un líquido alcalino o básico. Vincent nos dice que cuanto más alcalino es nuestro estado, más permeable sería la enfermedad, o es a más ácido es más resistente. Pero tiene que haber una compensación entre la acidez y la reducción, el fenómeno redox. Y si tomamos en cuenta esto, por ejemplo, hay estudios sobre el metabolismo, como del doctor Frank Suárez. Esto tiene mucho sentido cuando él se refiere a que un organismo sobreexcitado está manifiesto en él lo que es una sangre alcalina y un tejido ácido. Y cuando hay un sistema nervioso pasivo donde la sangre es ácida y el tejido es alcalino, y entonces cada uno de estos terrenos o este tipo de sistema nervioso tienen una predisposición a una determinada condición de salud, a una determinada inclinación de repente patológica, dependiendo de las polaridades que manifieste su organismo. Y bueno, efectivamente, cuanto más nos alejamos incluso del pH 7, se producen algunas condiciones de salud que pueden ser complejas y severas, de acuerdo al alejamiento, en realidad, a los extremos. Pero relacionando los trabajos, por ejemplo, incluso el doctor Enderlein, que mencioné en algún momento en videos anteriores, como el video de Hormus pleomorfismo, es difícil el estado de salud alejado de un valor neutro, es decir, de un punto central, que lo vamos a ver a continuación. Y también pues cada microorganismo tiende a tener un terreno determinado de acuerdo a las escalas o al mapa que vamos a plantear de acuerdo a la bioelectrónica en este sentido. El valor de pH que se considera como neutralidad es 7. Como repetimos un poquito aquí, como del 0 al 7 las medidas ácidas, como el vinagre, el jugo, las frutas. Del 7 al 14 son básicos, como la soda cáustica y el amoníaco, por ejemplo. La sangre normalmente suele tener un pH de entre 7,35 y 7,45. El punto aquí es de que Vincent se dio cuenta de algo también. Él observó que en el valor neutro, o sea, en el valor 7, también tendían a producirse algunas patologías, algunos comportamientos anómalos. Entonces él dedujo que el pH no era suficiente para determinar la calidad de agua o de un medio acuoso saludable. Entonces Vincent comienza a valorar lo que era el potencial redox, el potencial de óxido-reducción, y él encontraba justamente lo que era la resistividad eléctrica, que estaba relacionada con la capacidad de mantener el pH y el redox con valores constantes. Aquí tenemos entonces este otro parámetro, el factor eléctrico o RH2 o redox. El factor eléctrico pues lo que hace es que permite dar una medida objetiva del terreno, que puede ser favorable o desfavorable a la vida. Solo se puede crear en ambientes reductores y ácidos, como lo menciona Vincent. Por ejemplo, durante la fecundación el óvulo femenino está ávido de electrones y los obtiene del semen masculino, o sea, de los espermatozoides, que es muy rico en ellos. El factor eléctrico mide el potencial denominado óxido o potencial óxido-reducción, que consiste en la transferencia de electrones con una indicación de su riqueza en electrones. Mide el potencial de electrización, o sea, del potencial eléctrico de una solución, y por tanto, pues lo que esto mide es la cantidad de electrones. El par redox, o sea, significa reducción y oxidación, está compuesto por la forma oxidada y la forma reducida, y esto indica pues la capacidad reguladora del entorno. El redox o el factor eléctrico puede oscilar del 0 al 42, como lo ven en esta escala. Y bueno, la neutralidad o indiferencia redox de las soluciones acuosas, como el agua pura, se encuentra normalmente en 28, a un plano medio, a la mitad. En realidad es en 27,7 a unos 20 grados centígrados, que es una constante de temperatura estándar. Y bien, pues esto corresponde a unos 402 milivoltios. Del 0 al 28, la solución es de reducción y es rica en electrones. Del 28 al 42, la solución es oxidante y es pobre en electrones.
A esto también lo llamó factor eléctrico, ya que se puede medir en milivolts. Como lo ven en este esquema de aquí, que esta es de un libro que luego vamos a poner acá la portada del libro, de un libro que está en francés, que he tenido que estarlo traduciendo un poquito para poder entenderlo y comprenderlo mejor. Hay un punto de neutralidad en 28, hay un punto pobre en electrones que está hacia el 42 del factor eléctrico y un punto rico en electrones que está del 28 hacia abajo, hacia el 0. Y algunos ejemplos de de la potencial eléctrico, perdón, claro, del factor eléctrico se puede manifestar cuando observamos la sangre. Por ejemplo, la sangre de una persona sana tiene un RH2 o bueno, un factor eléctrico de 21 y una persona con cáncer normalmente suele tener un factor eléctrico de 28. En la orina de una persona sana puede tener un potencial eléctrico de 24 y una persona que tuviera cáncer, por ejemplo, suelen tener un potencial eléctrico, un factor eléctrico, perdón, de 12. Eh, Bien, por ejemplo, un producto que pierde sus electrones, pues normalmente se oxida, y un producto que gana electrones se reduce. Un oxidante, pues es un producto capaz de capturar electrones, y un reductor es un producto que es capaz de donar electrones. En adultos jóvenes, por ejemplo, el factor eléctrico de la sangre venosa, como les comento, es de 21, entre 21 y 23 está. Y el factor eléctrico superior a 28 indica que hay un ambiente deficiente en electrones, lo que favorece la formación de algunos radicales libres. El dióxido de cloro, por ejemplo, arranca electrones sin dañar la célula y es compatible con nuestro potencial eléctrico. Aquí tenemos el otro factor, el factor de lo que es la conductividad o resistividad, que también es llamado el factor dieléctrico, donde se van a apreciar aquí lo que son los protones libres, electrones libres o la cantidad de electrolitos propiamente. Actualmente pues se expresa en conductividad. Traduce lo que es la facilidad de expresión de la energía electromagnética o la energía potencial contenida en un medio acuoso o que puede ser tanto en un ambiente interno como externo. Lo que hace este factor de resistividad es traducir un valor aproximado a la concentración de iones en un líquido por la mayor o menor facilidad de conducción de la corriente eléctrica en una solución. Cuanto más rico sea el medio en iones conductores, más fácil será el paso de corriente o de influencias electromagnéticas. Y recordad que nosotros somos cargas o cuerpos electromagnéticos, que estamos inducidos por una corriente eléctrica y una corriente etérica. Es en relación de que el agua de nuestro cuerpo puede estar influenciado tanto por emociones o vibraciones externas, así como colores, formas o lo que nos rodea, como si fuera una pecera. Bien, esto quiere decir que el líquido es más resistivo, por ejemplo. Cuando el líquido es más resistivo, es menos propenso a cambios de pH y del factor eléctrico. Pero si es más conductor, siempre va a ser más propenso a cambios de pH y RH. Pero aquí la salud es una dinámica de equilibrio entre ambos, en realidad. Entre un proceso de oxidación y un proceso de reducción. Por lo tanto, la conductividad puede indicar lo que es la salinidad mineral o el factor de viscosidad en una solución, y la resistividad o la cantidad de carbohidratos. La resistividad, por ejemplo, puede indicar la cantidad de carbohidratos o azúcares. Esto se expresa en una medida de microsiemens, o para la resistividad en ohmios. Una solución está tanto menos cargada de minerales en cuanto que su valor en microsiemens o conductividad sea bajo. Esto es un poco, como dice, complejo, pero es muy interesante en realidad el estudio desde la perspectiva de la bioelectrónica. Vamos a tratar de ser un poquito más didácticos en sí. Miren, por ejemplo aquí. Cuando un medio acuoso, pero está más cargado de minerales, es cuanto mayor valor tiene en su conductividad, que se mide en microsiemens. Y para la resistividad, por donde se invierten los valores, simplemente porque eso se mide en ohmios. El cuadrito que, por ejemplo, podemos ver por aquí, ahora vamos a ponerlo aquí en pantalla. Ya. Este cuadrito de aquí, por ejemplo, nos dice que cuando hay una alta
concentración de iones, normalmente se suele tener una mayor conductividad y una menor cuando hay un déficit de minerales, un déficit de electrones. Acá tenemos, por ejemplo, un valor en ohmios sobre lo que es la resistividad, por ejemplo, aquí de la sangre sana, que es de 210 microohmios, claro, sí, sí, ohmios, y cuando hay una persona con cáncer, pues tiene normalmente 140 ohmios. La orina de una persona sana tiene 30 ohmios y de una persona con cáncer tiene 90 ohmios. Esto es, por ejemplo, que hay valores que se tienen en cuenta desde la perspectiva de la superconductividad acá, o perdón, de la conductividad eléctrica propiamente. En contraste con la resistividad, lo que hace o lo que comenta Vincent aquí es de que la resistividad al disminuir con la edad, esto da paso a lo que es un envejecimiento que podría darse de forma acelerada y que puede ser causado incluso por una sobresaturación de algunos tipos de metales o una sobreexposición a un determinado o dos tipos determinados de metales sobresaturados, como por ejemplo los que están en algunas amalgamas dentales o algunos excesos de metales pesados de las fluyentes del agua doméstica, o también por algunas inoculaciones o preservantes, etcétera. Y esto pues lo que conlleva es a tener un desequilibrio o una especie de deshidratación. La organización, bueno, justo de todos estos compuestos, lo que hace es que se puede volver sensible a las inducciones electromagnéticas y a las influencias que suele tener el agua, tanto lo que es la temperatura, de acuerdo al tipo de desorganización que pueda tener por la influencia que va a tener ajena, una influencia externa, por la sobresaturación de los elementos que hemos comentado. Y esto pues también se debe a que hay una caída normalmente de algunos oligoelementos. Dice que a veces la resistividad en la sangre aumenta en el caso justamente de la deficiencia de algunos oligoelementos, es decir, de algunos minerales y algunos elementos traza. Y esto pues genera incluso algunas determinadas psicopatologías. En adultos jóvenes, por ejemplo, la resistividad sanguínea varía entre 190 a 210 ohmios. El ambiente interno, bien hidratado, es entonces totalmente resistente a las inducciones electromagnéticas o a las inducciones cósmicas, siempre y cuando tenga un buen equilibrio en todo el complejo que necesita. La fórmula a la cual llegan para poder determinar el potencial de salud de una persona a través de la bioelectrónica es esta la que vamos a dar a continuación. El pH, el potencial de hidrogeniones y el factor eléctrico, justo es un equilibrio entre los del pH, como es el factor magnético, y el RH2 es el factor eléctrico. Estos corresponden a una constante de intercambios entre protones y electrones. Estos ponen aplicaciones de microcorrientes eléctricas cuya diferencia de potencial se denomina potencial redox, es decir, es el resultado de la fórmula entre estas dos variantes, entre el pH y el RH2. Como les comento, RH2 es factor eléctrico. Entonces, el resultado de estas dos variantes es el potencial redox, que se mide en milivoltios. Los tres factores en sí, el pH, el RH2 o factor de óxido-reducción y el E, como pone acá Vincent en su fórmula, que es el potencial redox, son interindependientes, es decir, y la relación entre ellos pues se expresa mediante la ecuación de Nernst. Pues Louis Claude Vincent lo que hace pues es proponer la siguiente fórmula en general, que es esta de acá, que quiere decir que donde el potencial eléctrico en milivoltios es igual a 30 por el RH2 menos el 2 por el pH. Por ejemplo, el profesor Orzach aconseja lo que es diferenciar las fórmulas según la temperatura de referencia entre 25 y 37 grados. Como lo pone aquí, por ejemplo, en esta fórmula de aquí abajito. Bueno, la forma más práctica de entender siempre esto es con un ejemplo. Dice, por ejemplo, un joven, un atleta de 20 años, en perfecto estado de salud, normalmente tiene un pH de 7.2, un potencial redox de 21
perdón, un factor eléctrico de 21 y un potencial redox o una resistividad que va a ser que es lo que vamos a determinar. Esa resistividad o ese potencial de redox va a ser de 210 ohmios. Y el potencial redox en este caso pues sería es igual a 30.75 por 21 menos 14, que nos va a dar un total de 203 milivoltios. Es un aproximado en la cual nos podemos acercar a estas fórmulas. Y bien, pues esto está basado en el hecho de que hay diferentes postulados, o bueno, ya son postulados establecidos para poder comprender la bioelectrónica y básicamente el terreno biológico, el terreno acuoso de cada ser vivo. Y estos son los postulados. Cualquier perturbación, ionización, disolución, transferencia o desplazamiento de cargas aplicado a una solución acuosa lo que hace es modificar las propiedades del agua como un disolvente activo, o propiedades que son medibles usando unos pocos electrodos juiciosamente elegidos. Estos electrodos ven solo la naturaleza del agua cuando se modifica y no qué solutos hay. Dos, por ejemplo, ese fue el 1. Ahora este es el postulado 2, que quiere decir que la transferencia de protones cuantificados en pH y transferencia de electrónicas cuantificados en forma del factor eléctrico RH2, lo que hace es definen como variables independientes un espacio bidimensional que corresponde a un estado bien definido de un medio acuoso. El 3, por ejemplo, el postulado 3 es de que en cada estado o caracterizado por un cierto nivel de transferencia de protones, pH, y electrones, RH2, se puede asociar a multitud de situaciones correspondientes. Cada uno tiene pues una diferente densidad y movilidad de cargas eléctricas. El postulado 4 pues es de que la tasa máxima de disipación de energía química, o sea su potencia, almacenada en un medio acuoso vivo, es proporcional al cuadrado del potencial redox, por eso la fórmula, y viceversa. Esto es proporcional a la resistividad eléctrica de este medio. Estos son los postulados de bioelectrónica. Y esto que vemos aquí es la tabla, el esquema que propuso Vincent es como un eje de coordenadas donde la salud se encuentra en la proximidad de un punto central. Esta es la tabla de la Escuela de Bioelectrónica Francesa, donde se propone de forma como un eje de coordenadas, pues un eje X en horizontal y un eje Y en vertical, donde en el eje X horizontal vamos a tener una escala, una medida del pH del 0 al 14. Y en el eje vertical o eje Y vamos a tener aquí lo que es el potencial eléctrico. Y este está segmentado de forma diagonal con los factores del potencial eléctrico, del potencial redox, en realidad como en respuesta en milivoltios. Y bueno, esto genera diferentes tipos de terrenos que vamos a ver a continuación. Aquí algunos datos, por ejemplo aquí, que es referido a algunos ejemplos del pH. Una solución con un pH 0, pues no contiene protones, no contiene cationes de hidrógeno. El ácido clorhídrico, por ejemplo, normalmente tiene un pH de 1. El ácido de un cítrico, el ácido de un limón tiene un pH de 2.1, el ácido acético tiene un pH de 2.9, el jugo de pomelo tiene un pH de 4.2, el jugo de zanahoria tiene un pH de 4.8, que son... Ahorita estamos viendo, por ejemplo, un ejemplo de la matriz ácida. Y en este lado de acá, pues vemos lo que es un ejemplo de lo que es el factor eléctrico. Las soluciones que están a nivel del 42, pues no tienen electrones. Son totalmente empobrecidas en electrones. Cuando están en 40, tienen una medida cantidad de electrones. El ozono, por ejemplo, tiene una mayor cantidad de electrones y vamos bajando a 36. 36, por ejemplo, también suele estar empobrecido. Ahí se ve en algunas inoculaciones, como pueden leer por aquí. Ya saben qué significa basin en francés, es inoculación. Y algunos medicamentos también están así con una matriz pobre en electrones. Bien, por ejemplo, aquí tenemos también otro cuadrito que encontré en este libro,
que tiene que ver con el potencial de acidez también. El pH, por ejemplo, cuando está en 6, el ácido pínico, no sé muy bien qué significa esto en francés. Luego tenemos acá lo que es la orina de una persona sana, normalmente debe estar un pH oscilando 6.8. El carbonato de sodio ya va convirtiéndose en una matriz más alcalina, tiene un pH 8.4. El borato, la soda de borato tiene un pH de 9. Algunas soluciones de sal marina tienen un pH hasta 9.7, el amoníaco tiene de 11, y así, por ejemplo, lo que vamos a tener en esta escala. Y la concentración de electrones, por ejemplo, también que nos genera un potencial del factor eléctrico de pérdida de electrones, está desde el tabaco, la sangre con cáncer, azúcar refinada, la orina, bueno, aquí está, lo único malo que los ejemplos aquí está en francés, hasta el champán, pero aquí tenemos por algunos que podemos reconocer. Bien, bueno, la idea siempre de que cuando se evalúa este factor de potencial eléctrico en estos esquemas, que ahorita lo vamos a ver un poco más desplegado, es que de todas maneras siempre tenemos que abordar que la salud desde los niveles espíritu, alma, cuerpo, y cuerpo, alma, espíritu, es decir, de arriba abajo y de abajo hacia arriba. Tenemos que evaluar lo que son los conflictos biológicos que se pueden disparar en una persona que tienen un terreno predispuesto, es decir, por su tipo de hábito alimenticio, el tipo de agua que consume o el tipo de agua de su medio interno líquido, ya le genera una predisposición y solamente hace falta la emoción como la chispa que enciende la gasolina. O por ejemplo también si se tiene en cuenta esto, a veces cocinamos, hacemos hervir algunos productos que no deberían ser hervidos, y rompemos algunos enlaces de hidrógeno, entonces aumentamos mucho la conductividad, una especie de conductividad nociva, aumentando el riesgo de estar variando constantemente de pH y de factor eléctrico también, y de RH2. Y hay que saber en qué momento también necesitamos conductividad y en qué momento necesitamos resistividad. Bien, pues de estos parámetros se determina la energía global del agua o de un sujeto en estudio. Vincent pues establece por medio de estos un parámetro de 4 cuadrantes que dan lugar a 4 tipos de terreno, en el que se puede ver la energía disponible. El metabolismo celular constantemente está englobado en estos cuadrantes, desde la salud bioquímica hasta la salud emocional, podríamos ver aquí. Esto se trabajaba o bien extrayendo 4 centímetros cúbicos de sangre o de saliva. Y bueno, esto era por ejemplo con lo que trabajaba Vincent, porque en la actualidad ahora existen sistemas modernos de bioelectrónicos, como los dispositivos de resonancia Mora, que vamos a poner algunas imágenes por aquí y algo de información, o los Medtronic o el Bioelectron ATC 330, que son equipos que miden parámetros que normalmente son 100% físicos y que están certificadas a las leyes propuestas por Vincent, sobre todo a los postulados de bioelectrónica. Actualmente, estos dispositivos, como los módulos del Dr. Bodo Kohler, que son desarrollados hasta de forma digital bajo estos 4 parámetros que vamos a observar aquí mediante estos terrenos. La bioelectrónica de Vincent pues lo que hace es que sostiene que todos los eventos o todos los procesos y funciones están sujetos a la interacción de 4 polos. Esto está relacionado incluso a la cosmovisión que tenía Rudolf Steiner, también como nos lo menciona en un libro llamado Los 4 éteres, que recomiendo justamente, que es publicado por Ernst Mart, sobre los elementos, éteres y fuerzas formativas, que es este libro que está por aquí está la portada. Y bueno, esto lo llevamos también incluso al terreno de la alquimia, y aquí encontramos una correlación en las publicaciones de las 4 alas de Mercurio, de Appiano León de Valiente, e incluso en algunos esquemas que realizó Robert Fludd, como el que podemos ver aquí. Y también algunos esquemas que están basados en la medicina china, y los esquemas de 4 polos en alquimia. Con esto se abre todo un mapa en realidad, basado en el estudio solamente a veces cogiendo la bioelectrónica,
incluso esto que por ejemplo podemos ver por aquí, las cuatro maneras del cosmos o de la expresión del cosmos y las 4 cualidades de la existencia de la cosmovisión azteca, que aparecen por ejemplo en unas pinturas como esta de acá, donde aparecen 4 serpientes, que se llama el Tlahuistlampa, que era el lugar de la luz. Y bien, por ejemplo, estos cuadrantes, para mí, por ejemplo, lo primero que me llamó la atención fue de que se parecían mucho al arqueómetro. Ahorita vamos a poner una imagen de esto. Bien, por ejemplo, estos cuadrantes expresan un punto de equilibrio en el centro, como lo pueden ver aquí. Y se dice que mientras más desviado está del punto medio, del punto central, estamos con una mayor predisposición a un estado de salud o a un estado favorable para una manifestación de desequilibrio o de una manifestación de microorganismos o de enfermedad propiamente. Y hay que tener en cuenta que esto es una ciencia pues exacta bajo la medición de esos parámetros. Desde la visión bioelectrónica, los cuadrantes que se pueden manifestar teniendo estos 4 polos, pues podemos ver lo que es un metabolismo incluso diurno y nocturno. Por ejemplo, en un eje horizontal, en un eje X, vamos a ver la expresión justamente del pH, que es la expresión ácido y alcalino. Yo traté de hacer este esquema como para que se pueda tener un poco más claro, donde se van a generar diferentes tipos de terrenos. Y este eje de coordenadas, pues en el nivel ácido o en el extremo ácido va a haber un exceso de protones y en el nivel alcalino va a haber una carencia de protones. Teniendo en cuenta lo que es un eje vertical o un eje Y, vamos a poder observar tanto el tipo de metabolismo, que es catabólico por las mañanas y anabólico por la noche. A nivel catabólico siempre se va a manifestar un factor de oxidación y en el nivel anabólico vamos a tener un factor de reducción. En el punto central estaría aquí manifestada la salud, y esto pues desde la visión de la bioelectrónica los cuadrantes aquí pueden manifestar siempre bajo estas 4 dimensiones o generando estos 4 tipos de terrenos, como lo podemos ver aquí en verde, por ejemplo, que es un terreno donde se manifiesta la fuerza de la vida, que va a ser un terreno pues rico en protones y rico en electrones. Luego se va a pasar hacia un segundo terreno, que es el superior, que está arriba, porque ahorita estamos generando una especie de movimiento en sentido horario. Pero al final de cuentas es como una serpiente que se mueve la cola. Vamos a verlo esto más adelante. Después vamos a tener un terreno de conservación. En un terreno de conservación pues vamos a tener una mayor cantidad de protones y una ligera carencia de electrones. Y luego de ese terreno de conservación normalmente se va a pasar a un terreno de fuerzas de degeneración, donde hay una caída de electrones y una caída de protones, que normalmente se va a dar en unas circunstancias como pueden ver aquí, desde un terreno oxidado y alcalino, que es donde Vincent nos dice que es donde se manifiesta la mayor cantidad de cánceres, tumoraciones, enfermedades crónicas degenerativas, es decir, enfermedades que tenemos en la actualidad, en nuestro día a día, en este siglo que nos ha tocado vivir. Y luego pues tenemos una fuerza de putrefacción, donde sería un terreno que sería pobre en protones y rico en electrones. Y esto va generando siempre un ciclo constante. Pero ahorita lo vamos a ver de una forma más clara. La razón por la que plasmo este esquema es en referencia al arqueómetro de Saint-Yves, quien me movió bastante, de que teniendo la misma arquitectura se podían expresar muchas cosas, desde la cosmovisión astrológica hasta lo que es incluso el genoma propiamente. Ahorita vamos a ver qué cosas más se pueden expresar aquí. Bien, pues estos parámetros, aquí tienen por una tabla original de Vincent, lo que hacen es conformar terrenos biológicos del cual dependen nuestras células y nuestros microorganismos. A su vez, pues estos parámetros lo que hacen es permitir el diagnóstico desde una visión preventiva, evaluar los desórdenes o funcionales o sintomatológicos y los desórdenes con síntomas y diagnósticos más objetivos. Por ejemplo, en una condición de salud, o bueno, cualquier condición de salud genera constantes. Cuando una persona ha suscitado o ha vivido un estrés, un choque emocional o un estrés violento, lo que va a pasar con el organismo es que se va a generar un anabolismo.
Cuando el anabolismo es mayor de 8 días, por ejemplo, esto genera una cronicidad y pues un estrés prolongado lo que hace es generar un daño en el terreno. Cuando no hay una solución, el cuerpo trata de generar una compensación y esa compensación es catabólica, es decir, el catabolismo va a generar una regulación. Es aquí cuando entran algunos elementos muy favorables de forma oxidativa para el organismo, porque va a tender a tratar de regular el anabolismo que se ha producido por un choque emocional o bajo un estrés. Esto se relaciona también a la concepción que tenía Hammer justamente sobre los procesos de simpaticotonía y los procesos de vagotonía. Cuando se ha dado una regulación a través del catabolismo y no se ha solucionado el choque emocional, no se ha solucionado el conflicto de estrés, o sea, sin solución, lo que se va a generar es un agotamiento mitocondrial. Entonces, este agotamiento mitocondrial lo que va a generar es la aparición de patógenos propiamente. Cuando se llega al agotamiento mitocondrial y no hay una solución en el conflicto, en el shock, lo que va a tratar de generar el organismo es una compensación hormonal. Pero al no haber solución todavía del conflicto o de modificar el terreno, que es lo más importante ahí, tanto emocional como la matriz líquida, el agua, curiosamente el agua, si conocemos cómo funciona el agua, conocemos cómo funciona el éter. Eso tenganlo en cuenta. Bien, pues si es que no hay si no hay una solución y hay una compensación hormonal, al momento de haber una caída, o sea, no hay solución. Entonces, sin solución se va a comenzar a dar una exaltación o un agotamiento suprarrenal. Y esto va a condicionarnos a que tengamos una degeneración metabólica que va a ser consecuente de ¿qué? De una enfermedad crónica o una intoxicación. Normalmente la intoxicación termina dándose por los fármacos alopáticos y en consecuencia pues tenemos la muerte por la degeneración del terreno en su totalidad o de la matriz líquida que vamos a desorganizar. Bien, las degeneraciones tumorales, por ejemplo, están en ese terreno, en el terreno de degeneración, como les comenté, y bien, en ese terreno pues no hay energía, no hay protones, no hay electrones. Para mantener no hay ni siquiera la suficiente energía para que el cuerpo pueda mantener una alcalinidad dentro de las células y para defenderse de las propias células inmunitarias. Entonces lo que hace una célula tumoral un tumor lo que hace es se rodea de ácidos levógiros que se neutralizan con aminoácidos, normalmente ácidos dextrógiros en sí. Al observar un tumor, el terreno es ácido alrededor, pero cuando comienza, el terreno es alcalino y sin energía y sin protones y muy oxidado, porque no tienen electrones propiamente. Se empieza dando en este sentido para poder enfocarnos a algún tratamiento, ácidos dextrógiros, ácidos lácticos, electrones, hipertermia o suplementos de electrones. Con la bioelectrónica pues se puede comprobar que todo cáncer está presente en un terreno alcalino y oxidado, como lo vemos aquí desde la disposición de Vincent. La terapia que se debería de inclinar pues debería ser una terapia hacia el alivio, eliminar sobre todo el estrés emocional y mental, esto es básico, y sobre todo someter a veces a la persona a terapias bioenergéticas o tratamiento psicológico, tratamiento emocional y vibracional, porque como es arriba es abajo, o sea, tenemos que ir de arriba abajo y de abajo hacia arriba, como les comentaba, es espíritu, alma, cuerpo, cuerpo, alma, espíritu. Bien, esta es la estructura original de Vincent, que ha sido desarrollada en Alemania y en Francia, y que me ha permitido hacer en estos diagramas que les voy a ir presentando, como el que les he mostrado hace un momentito, para estudiarlo de forma un poco más clara. Este cuadrante, o este esquema, este mapa en sí, de coordenadas, es nuestro día y noche, con el cual encontramos una dinámica por la que pasamos siempre. Las desviaciones del punto rojo central que vemos aquí es desde donde se producen ciertas condiciones de salud para salir de este margen cuando salimos de este margen del círculo azul que vemos por aquí, se generan diferentes patologías, es decir, todos los extremos son malos en ese sentido. Y bueno, para mí Vincent pues fue el encargado de hacer esta especie de arqueómetro del agua. El estado de salud pues es un estado central que está manifestado en referencia a este círculo, o sea que no debe salir de ese círculo azul.
Todo exceso, en un estado de salud no hay excesos de un estado de acidez o de alcalinidad, ni oxidación, ni reducción, ni resistividad eléctrica elevada. Y entonces aquí lo que podemos apreciar es que nuestro círculo de salud es donde se encuentran microorganismos sanos, biones y una correcta actividad pleomórfica, es decir, desde la mitocondria se está desencadenando una transmutación correcta, se le podría decir una ortobiogénesis. Bien, incluso ese esquema también podría cuadrar con esto que les voy a mostrar por aquí sobre el esquema de aminoácidos del ADN, que para mí también es otra especie de arqueómetro. Pero bueno, vamos al grano aquí. Vamos a comenzar a explayarnos un poco en lo que son los sectores, los terrenos biológicos para Vincent. De estos parámetros, pues lo que pasa es que se puede determinar la energía total de la persona. Una carga negativa, por ejemplo, implica un exceso de energía, denotando no salud, es decir, yéndonos hacia el cuadrante de este lado de acá. Mientras que un exceso de carga positiva, hacia el otro lado, nos genera una tendencia a la enfermedad. Este es el hecho por el cual Vincent pues, propone este esquema como un gráfico de coordenadas. Entender que en este esquema de coordenadas se genera una dinámica de 4 sectores. Esto está en constante movimiento, en constante baile. El sector 1, por ejemplo. Este terreno es ácido y reducido. Es un terreno rico en protones y en electrones. Este terreno está compuesto y está construido por bacterias beneficiosas, siendo este el sector con mayor inclinación a la salud. Este terreno es regulado por el magnesio. Aquí encontramos el agua de calidad, aguas termales, frutas, vitaminas, enzimas, microbiota saludable. La resistencia eléctrica aquí es inferior a los 400 ohmios. El agua de mar, por ejemplo, debe encontrarse más o menos entre 350 y 400. Similar, agua está, como que dice, está inclinado hacia este terreno, hacia el punto central de salud en realidad. Y fuera de este círculo de salud se genera siempre todo desfase o condiciones agudas, por ejemplo. O sea, cuando hay un desequilibrio en el terreno 1, o sea, fuera del círculo de la salud, que podemos ver aquí, se generan todas las inflamaciones agudas o cuadros agudos, todas las itis. Esos cuadrantes pues representan también o están representados por algunos órganos, como es el hígado, la vesícula biliar. Están manifestados y expresados en ese cuadrante, bajo las condiciones de ese terreno. Recordemos eso también. Ese terreno está dominado por el magnesio. Y el catión magnesio, que como le digo, este es el cuadrante o el sector indispensable para la salud. El catión de magnesio es indispensable para la formación de las moléculas de ATP y la formación de 12 dipolos, como este gráfico de Goldfin, que le enseñé también en el video pasado, que me permití explicarlo también desde el libro de Magna Ciencia de Arthur Sala, que se explaya muy bien y lo explica de forma muy clara. Este catión de magnesio ATP está empaquetado dentro de la mitocondria a través de puentes de hidrógeno y es una estructura cristalina que lo que hace es generar pulso y movimiento y está generando constantemente campos magnéticos que está en una constante retroalimentación de cationes de hidrógeno y este catión de hidrógeno lo que hacen es permitir las transmutaciones progresivas del sodio, el potasio, manganeso y magnesio, calcio y hierro, que es una dinámica constante de fluidos. Y este circuito, por ejemplo, este esquema de transmutación se ve manifestado también aquí en lo que propone Vincent. Como podemos ver aquí, este es el esquema de Goldfin. Bien, en el sector 2, por ejemplo, el sector 2 que va a estar acá arribita, que es este de color amarillo, pues es un terreno ácido y oxidado. Es un terreno rico en protones y pobre en electrones. La vida se desarrolla y evoluciona en este sector a través de lo que es la fermentación bacteriana. El resultado de este terreno, normalmente cuando se comienza a desequilibrar, tiende a generar hongos. Este terreno es regulado por el potasio. Este es su matriz, o sea, es el terreno regulado por el potasio, el terreno 2, que es el terreno de la conservación.
Aquí se manifiesta normalmente cuando se exacerba o se sale del círculo de la salud. Aquí en este terreno se manifiestan lo que son las trombosis, algunos problemas circulatorios, la tuberculosis, la polio, por ejemplo, y está relacionado con los órganos como el corazón, la circulación, intestino grueso y sistema endocrino. El sector 3, que es un terreno alcalino y oxidado. Y escuchen bien porque esto es muy importante de aquí. Este sector, por ejemplo, es el sector que es pobre en protones y en electrones. La vida aquí se degrada y normalmente dice que los hongos tienden a convertirse aquí en virus y también se manifiestan aquí lo que son las células tumorales, los cánceres propiamente. Este terreno pues es regulado por el calcio. Aquí aparecen muchos cánceres y encontramos aquí todas las... normalmente es como un terreno similar a las aguas que tenemos del servicio público, las aguas tratadas. Aquí se suelen manifestar lo que son las enfermedades crónicas, enfermedades víricas, enfermedades vasculares, cánceres y otras condiciones degenerativas. Aquí hay una constante normalmente de estrés oxidativo relacionado a órganos como lo que es el pulmón y el intestino delgado. En el sector 4 ahora. El terreno, por ejemplo, en el sector 4 es un terreno alcalino y reducido. Es un terreno pobre en protones y rico en electrones. Está relacionado con los riñones y la vejiga y está regulado por el sodio. Aquí yace el fin de la vida con una prevalencia de una microbiota patógena, hasta que la progresiva acidez y el espectro de luz solar pues termina convirtiendo este terreno a bacterias beneficiosas. Por eso les comentaba que era como una serpiente que se muerde en la cola. Se convierte en bacterias beneficiosas porque comienza a aumentar la cantidad de protones y entonces se vuelve al terreno 1, como si fuera justamente una serpiente que se muerde la cola. El problema es la cronicidad y el tiempo que se preserva fuera de los límites del círculo de la salud en uno de estos determinados sectores. Nuestro organismo está constantemente todos los días autorregulando, manteniéndonos cerca del círculo de la salud en nuestra dinámica acuosa, en nuestra matriz líquida. Pero nosotros, de acuerdo al tipo de alimentación que tenemos, al tipo de estrés emocional, estamos danzando de terreno en terreno y a veces nos vamos siempre a los extremos en sí. Aquí, por ejemplo, podemos apreciar el esquema un poco más claro. Este es el esquema original de Vincent, sobre donde nos expresa que fuera del círculo de la salud, que sería ese puntito verde que está ahí, están las cronicidades. Observen a qué pHs están y a qué factor eléctrico está también, o el factor redox. Están los cánceres, algunas condiciones cardiovasculares. Y normalmente el primer terreno, el primer sector es el más propenso hacia la salud. Al igual que podemos ver aquí en este esquema también de Claude Vincent. Bien, esto es por ejemplo una bomba, en realidad esto es muy amplio y es muy práctico en realidad para poder entender porque qué facilidad, a veces nosotros no podríamos de repente acceder a las máquinas de bioelectrónica, son muy caras, un poco inaccesibles en realidad, yo diría para acá, para la realidad que tenemos aquí en Perú, pero hay acceso a poder entender o la dinámica, simplemente el pH, podemos entender el pH justamente de la sangre, de la orina, para tener un valor aproximado, y el redox también lo podemos obtener con algunos dispositivos eléctricos que pueden medir en ohmios la resistividad incluso de la sangre, de la orina, de la saliva, y se puede sacar un resultado con las fórmulas que hemos estado viendo. O simplemente conocer cuál es el diagnóstico de la persona, cuál es su enfermedad. Entonces, de acuerdo a ese diagnóstico, se le sitúa un determinado cuadrante y ahorita vamos a ver cómo se llevaría el tratamiento de acuerdo al cuadrante en el cual está manifestada la persona. Aquí vamos a agrandar un poquito los sectores de los cuadrantes porque me interesa compartirles estas imágenes de aquí. A ver, bien, vamos a pasar ahorita de esquema acá. Bien, por ejemplo, aquí tenemos también en este mismo patrón, en este mismo eje de coordenadas propuesto por Vincent, hay muchos aspectos relacionados incluso a la evolución de una condición de salud en la perspectiva de la homotoxicología también. Los electrolitos
matriz del tejido conectivo, y tejidos reguladores en sí, están manifiestos en esos cuadrantes. Por ejemplo, el primer terreno podría considerarse lo que son las proteínas, en el terreno 2 lo que son los aceites y las grasas, en el terreno 3 los carbohidratos y en el terreno 4 el agua propiamente. También está vinculado y relacionado a las tendencias miásmicas desde la homeopatía, como es la psicosis, como es el SORA o la tuberculosis o la sífilis. Vincent, pues lo que hace es que se dio cuenta de que estos sectores daban origen a un tipo determinado de microbiología, incluso llamándolos terrenos celulares. Y bueno, con todo esto nos indica que hemos perdido o como sociedad de estar en el primer sector en un terreno favorable de acuerdo a las tasas de estadísticas de cuál es la mayor condición de salud que hay. Y normalmente las condiciones de salud que vemos día a día están en el sector 3 que vemos aquí. La polución electromagnética, la radioactividad, las más de 37 inoculaciones que se viven en los primeros años de vida, la contaminación química, nos han inclinado hacia este sector, entre el 3 y el 4 sobre todo, pero sobre todo más al tercer cuadrante. Ojo que aquí en la zona 3 están la mayoría de las inmunizaciones. Y con el paso del tiempo, pues la enfermedad ha ido pasando de una condición reducida a una condición oxidativa. Y lo que hemos hecho pues es experimentar todo este cambio de parámetros del terreno de la bioelectrónica, porque antes la mayoría de enfermedades pues estaban en el cuarto cuadrante. El cólera, la peste, estaban en ese cuarto cuadrante, en el cuadrante de putrefacción. Pero ahora como hay muchos antioxidantes o condiciones de baja conductividad o de baja reductividad, nos han llevado hasta el cuadrante 3. Entonces lo que en realidad nos hace falta a nosotros, por todos estos acontecimientos, por todos esos antecedentes, es que necesitamos cargas negativas, cargas reductoras. Necesitamos ir o volver al origen natural de nuestra propia matriz líquida. Por ejemplo, volver al mar propiamente, bañarnos, tomar de su agua, tomar agua de mar, visitar las aguas termales, practicar el grounding, por ejemplo, o caminar en la tierra, que es en realidad el grounding es caminar en la tierra descalzos, porque nos estamos sobreoxidando al tener en cuenta de que estamos así. Y esta sobreoxidación es porque hay un exceso de catabolismo referente al sentido de pérdida de electrones y pérdida de protones, que tienen que ser constantemente restituidos. Por esa razón, el agua de mar y el hormus en realidad como superconductor en este sentido. Bien, en este esquema que podemos ver aquí, como les comentaba, Vincent propone que el cáncer pues no se desarrolle en un terreno ácido, sino un terreno alcalino y oxidado. Entonces, este mismo esquema también está relacionado con la manifestación del complejo hormonal que tenemos día a día, como por ejemplo el cuadrante 1 está regido por lo que son los péptidos anabólicos, el cuadrante 2 por el complejo hormonal tiroideo, la T3, T4, el sector 3 está relacionado al cortisol y el terreno 4 que está lo que vemos la hormona de crecimiento. Los elementos reactivos de la vida también están influenciados por estos cuadrantes, que son, por ejemplo, en el sector 1 el carbono, el sector 2 el oxígeno, el sector 3 nitrógeno y en el sector 4 el hidrógeno. Entonces, hay muchas cosas en su relación. Lo que les comentaba, por ejemplo, del ADN, de los factores que se pueden manifestar aquí, incluso en este cuadrante, como la adenina, guanina, citosina y tiamina, están relacionados al esquema de los cuadrantes que se manifiestan aquí por su relación matricial. En el cuadrante 1, por ejemplo, tenemos el cloro, el cuadrante 2 el azufre, el fósforo y el silicio, como parte de las matrices de las cadenas de formación del ADN. El doctor Vincent, por ejemplo, desaconseja en realidad el uso de aguas con pH alcalino por llevar una carencia de protones y llevarnos a ese terreno alcalino y oxidado. Entonces,
el estado de salud pues depende de la interacción de estos sectores en sí, ya que el equilibrio ácido-base está relacionado al metabolismo celular que constantemente se autoorganiza y reestructuran constantemente los tejidos. Y aquí tenemos, por ejemplo, en estos terrenos, algunas de las matrices en las cuales, por ejemplo, si es que una persona estuviera en el cuadrante donde hay un predominio del bicarbonato de sodio, entonces estaría en un terreno 4, un terreno de putrefacción. Y si yo le doy bicarbonato de sodio, voy a empeorar las condiciones. Entonces una persona que ya tiene un terreno preponderante, o sea que el terreno ya es el bicarbonato aquí, yo tengo que darle un terreno anterior para poder restablecerlo, o un terreno compensatorio, que sería siempre el extremo. O por ejemplo, aquí lo vamos a ver de repente un poquito más claro, que es el hecho de que, bien, por ejemplo, siempre aquí cuatro polos, como lo pueden apreciar aquí. De estos 4 polos están siempre en constante dinámica. Es un complejo que está en constante intercambio. Y esta propuesta, pues, se ve que es como justamente como el sistema arqueométrico, está constantemente autoinfluyéndose y se genera un flujo vorticial que gira con una constante levógira o dextrógira. Por esta razón, pues no sirve todo para todo el mundo, y se debe tener en cuenta siempre esto sobre las dietas alcalinas o los tipos de agua hidrogenada, agua ozonizada. Lo ideal siempre es testear al paciente, identificar en qué cuadrante está, a qué cuadrante pertenece o qué condición de salud determinada tiene. El sector 1, por ejemplo, siempre está contrarregulado con el 3, el sector 2 con el 4. Para corregir, por ejemplo, un problema de cualquier cuadrante, siempre se hace terapia en el anterior. Como por ejemplo podemos ver aquí, en este esquema. Supongamos que hay una persona que ya está en el terreno que está predominando el amoníaco, que es el sector donde están los cánceres, las enfermedades degenerativas. Entonces, ¿dónde se debe hacer el tratamiento? Se debe llevar a matrices de dióxido carbónico, que es el terreno anterior, siempre hacia atrás. En este caso, los tratamientos pues serían con el fin de aumentar la cantidad de protones y que las condiciones de electrones se vean un poco reducidas. La idea es aumentar los protones en este sentido. Y cuando una persona, supongamos, está en ese terreno, que es el terreno dominado por el dióxido carbónico, se puede hacer tratamiento siempre utilizando el terreno anterior. Y en este caso el terreno anterior, que era el terreno que tenía alto en protones, alto en electrones, es un terreno dominado acá por el amonio. Por esa razón, a algunas personas les es muy favorable incluso la orinoterapia. ¿Por qué? Por el amonio, por ejemplo, porque está situada la orina en ese tipo de terreno, que es un terreno alto en protones y alto en electrones. Es un terreno con alto potencial fermentativo, que quiere decir que es un terreno ya ácido y reducido. Pero eso estaría determinado para personas que estén en el segundo terreno. Personas que están en el segundo terreno pueden ser tratadas justamente a veces con la orinoterapia o con el agua de mar, o simplemente con el hecho de identificar algo que nos pueda ayudar a reducir un terreno biológico al identificar en el que está manifestándose con una patología determinada. Bien, por ejemplo, después de numerosas medidas que hace Claude Vincent, él adquirió gradualmente la creencia de que los alimentos adecuados para los seres humanos pues deben tener características y ser capaces de alimentar el cuerpo con nutrientes esenciales, pero sin perturbar ni las funciones fisiológicas ni los mecanismos que aseguran la homeostasis propiamente. El trabajo de síntesis de Vincent lo que hace es confirmar los estudios realizados sobre los hábitos alimentarios de los pueblos sin cáncer, que se alimentaban principalmente de vegetales crudos o fermentados. Y curiosamente, pues una de las cosas que me ha ido siempre a mí en terapia o en hacer consulta o en mi propio estilo de vida es el consumo a veces de fermentados como el chucrut o las verduras fermentadas. Yo recomiendo bastante fermentarlas siempre con agua de mar en vez de salmuera para tener una variedad en matrices de microorganismos vivos que van a tener un carácter ácido y reducido y con carga mineral. Ese sería el punto ahí, para que sea un terreno alto en protones y alto en electrones. Bien, el tubo digestivo, por ejemplo, aquí es un medio más o menos ácido, pero es muy reductor y tiene un potencial de óxido reducción cercano a 7,
y está de hecho al abrigo del aire. Y en consecuencia pues sin oxígeno. Durante todos los 10 metros de longitud que tiene el tubo digestivo se disponen diferentes tipos de esfínteres. El cardias, el píloro, por ejemplo, para el estómago, la válvula de Crecum, y el ano, el nivel del colon. Todo esto con el fin de preservar el equilibrio biológico de cada órgano, tanto del estómago, del duodeno, del intestino delgado, del colon. Estos esfínteres siempre lo que están haciendo es mantener las constantes de pH y de reducción. Y solamente cuando modifican por su concentración o por su función, modifican la comida, recién va a comenzar a pasar a través de las aperturas de esas puertas que tenemos en todo el tubo digestivo. No es que entre la comida y pasa de frente. Los esfínteres cierran, retienen, modifican el potencial eléctrico de los alimentos, o lo reducen, o lo oxidan, o perdón, normalmente lo tienden a reducir y acidificar, y entonces va pasando a través del tubo digestivo. Y fíjense aquí, en este esquema que está por aquí, miren los pHs. En el estómago pues hay un pH de 2. De ahí vamos pasando al duodeno. El páncreas siempre bota un pH muy alcalino de 8.2, mientras que la bilis tiene un pH 7.5. En el duodeno se va a estabilizar a un pH de 7 y luego pasa al intestino delgado, donde termina teniendo un pH de 6. Y luego pasa otra vez nuevamente al intestino grueso, donde termina teniendo un pH, mientras va subiendo, por ejemplo, el colon ascendente, donde hay los residuos de glúcidos. Ahí tenemos un pH de 6.5 y terminamos con un pH alcalino de 8 cuando llega ya al colon descendente. Y normalmente pues la mayoría de lo que hacemos o defecamos tienen bastante carga alcalina. Y bien, a ver un momentito, ahorita les voy a mostrar un poquito más de ese esquema. Me voy a ir a tomar un poco de agüita. Bien. Bien, en este cuadro, por ejemplo, mostramos un conjunto de alimentos que pueden llevarnos a un terreno de salud, ya que son reductores y cualquiera pues puede hacerlos en casa, haciendo los fermentados, por ejemplo. Siempre deben de complementarlo con mineralización, con minerales, con agua de mar, con hormos. Y como por ejemplo, suelo recomendar algunos tipos de fermentados en consulta, como el chucrut, y su uso cotidiano como parte de un estilo de vida y de proporcionar pues un terreno ácido y reducido, que sería el objetivo para tratar de estar hacia ese nivel de salud. Pero siempre tengan en cuenta evaluar en qué terreno estamos para ver cómo vamos a hacer el tratamiento, porque si estamos ya si tenemos una condición de salud que está en el primer terreno, en el terreno que supuestamente es de vitalidad, pero estamos fuera del círculo de la salud, se puede tener una mayor, un síntoma agudo en realidad sería, porque hay condiciones agudas que están en estos sectores, por ejemplo entre el sector 1 y 2, y hay condiciones crónicas que están en el sector 3 y 4. Bien, algunos ejemplos que como pueden ver aquí todavía lo estoy sacando de este libro en francés, es muy bueno. Ahorita le voy a poner la tapa de la portada. Estos alimentos que están aquí tienen normalmente algunas condiciones vitalizantes y muy mineralizantes, y tienen excelentes potenciales para revitalizar, como lo es la col lactofermentada, que normalmente pues tiene un pH de 4.7, tiene un factor eléctrico de 9.5 y una redox de 73. También tenemos acá la remolacha lactofermentada, la zanahoria lactofermentada. La mayoría de los fermentados son los que tienen terrenos propicios, ácidos y reducidos. Por esa razón, incluso yo lo que suelo recomendar en consulta es generar un protocolo de purga con agua de mar que nos va a permitir limpiar absolutamente todo el tubo de una microbiota desequilibrada, todo el tubo digestivo, y posteriormente la reinstalación de la microbiota debe estar inclinada hacia primero instalar algunos lactofermentados o algunos lactobacilos, colocarlos a nivel del primer tramo del intestino delgado. Como yo suelo utilizar, por ejemplo, fermentos naturales como la chicha de jora, la cerveza artesanal, chucrut, kombucha, para unos primeros días de instalación después de haberse purgado con agua de mar. Y de preferencia ahí el más importante siempre es el chucrut, donde puede ir justamente todo esto. Puede ir la col, puede ir la remolacha, la zanahoria, el apio, la alfalfa germinada, que justo tienen estos potenciales, esas variantes eléctricas que son totalmente inclinadas hacia la salud.
En este esquema de aquí, por ejemplo, pueden ver lo que es la sangre, los parámetros bioeléctricos de la sangre, la saliva y la orina de una persona sana. Y en estos esquemas de acá abajito pueden ver los parámetros de sangre, saliva y orina, lo que es una persona con cáncer. Por ejemplo, en la sangre, el pH normalmente en una persona sana debería estar entre 7.1 y 7.15 o 7.45 o 7.35. Por una persona que tiene cáncer, la sangre normalmente suele tener 7.6 en ese valor. El factor eléctrico suele estar entre 22 en una persona sana, y en una persona con cáncer suele estar el factor eléctrico en 29. O sea, se mira la diferencia del potencial que existe. Y el potencial óxido-reducción en una persona sana es de 210 a 220, pero en una persona con cáncer es de 170. Es decir, que el potencial eléctrico es bajo en este nivel. Tanto igual se puede observar en la saliva, en la orina, estos parámetros. Y la matriz pues siempre va a ser este esquema de la primera presentación que hizo Claude Vincent sobre la bioelectrónica del agua. Estos parámetros, por ejemplo, basados en este esquema, también los podemos apreciar hasta en el ritmo diario de las 24 horas, donde también se dan medidas bioelectrónicas. Por ejemplo, en un ritmo solar diario de 24 horas, como vemos en este esquema de acá, las medidas bioelectrónicas varían a lo largo de todo el día para adaptar nuestro organismo a todas las fluctuaciones. Es decir, siempre es una onda, siempre esto está basado a las influencias cósmicas propiamente. Cuando hay, por ejemplo, durante el día es más oxidativo y durante la noche es más un factor más reductor en sí. Así, por ejemplo, a las 8 de la noche hay un máximo de fiebre y un máximo de muertes también. Porque la sangre es ahora, al ser más reducida por la noche, a veces tiene un máximo de espesor. Y a las 4 de la mañana, por ejemplo, se da el máximo de partos y el mínimo de fiebres. Este ciclo pues se puede comparar con los ciclos también de las energías desde la visión de la medicina china, como lo pueden ver aquí. Los ciclos lunares también son bioeléctricos y electromagnéticos propiamente. Como podemos ver aquí, este es el ritmo lunar de 28 días. El cuerpo, por ejemplo, está compuesto por como sabemos, un 75% de agua, y la luna siempre ejerce una doble influencia sobre el cuerpo, como con todos los líquidos, el mar, el océano, las plantas, entre otros. Normalmente siempre ha sido asociado a los ciclos menstruales, como lo pueden ver por aquí en estos esquemas, pero también en estas fases, perdón, se manifiestan, por ejemplo, en lo que es la luna creciente, según el campo de influencia bioelectrónica. Esta fase, pues una fase en luna creciente es una fase de reducción. Entonces lo que hace es favorecer siempre la asimilación de vida activa. Y esto nos da pues una información en qué momento podemos hacer una buena cerveza, incluso en qué momento podemos preparar nuestro fermentado en luna creciente. Que como le digo, esto genera una vida activa, favorece el sueño, la vitalización de la energía, el sistema digestivo funciona bien y la sangre incluso es más fluida. Pero cuando tenemos una luna menguante decreciente, durante esta fase es una fase de oxidación. El hígado y los intestinos están cansados siempre, trabajan mal, por eso también tienen que saber en qué momento pueden darse una buena fiesta con muchas cervezas. Y cuando no les va a caer muy mal o les puede caer bien. Bien, por ejemplo, en esa luna menguante decreciente, la digestión y la eliminación son deficientes. Es decir, la sangre se pone muy espesa, se pone una mala sangre en realidad. Hay hinchazón, hay aumento de peso, se aumenta la carga de carbohidratos y de lípidos. Normalmente se suelen manifestar problemas de salud de tipo dermatosis, bronquitis, asma, riesgos de algunas trombosis, insomnio, o la sangre se pone más viscosa. En consecuencia, pues todos los adultos se beneficiarían bastante por razones para su propia salud, el hecho de proporcionarse en esos días, por ejemplo, los días de luna menguante decreciente, deberían, por ejemplo, tener una alimentación con una inclinación vegetariana, de preferencia, esos días, y lo que se puede complementar con algunas infusiones diuréticas, como por el hecho de buscar limpiar los riñones, o algunos caldos de verduras, limpiar el hígado propiamente,
como usar infusiones de diente de león, manzanilla o jugo de rábano. Eso, por ejemplo, sería lo ideal. Ojo, también aquí se suele relacionar toda esta concepción al sentido de las sales. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos una disposición de las sales de acuerdo a la influencia del campo astrológico, así como lo había estudiado el doctor Schussler y que había mencionado en videos anteriores, sobre una referencia a lo que es la carta natal astrológica y la composición bioquímica natural de cada persona, con un plan de salud donde se aprecian estos 12 tipos de sales relacionados justamente a 4 cuadrantes, como la disposición que nos propone Claude Bernard acá sobre su esquema de los 4 terrenos, que para mí también está basado en una concepción arqueométrica. Esta gráfica es de Inés Perry, de su libro que está aquí, también lo recomiendo mucho. Aquí vamos a dejar la portadita del libro. Y bueno, estos son también los esquemas que propone Schussler de acuerdo a las sales que necesitamos. Bien, este es el mapa bioelectrónico de la salud y de la vida de nuestra matriz acuosa, del agua. Si queremos, por ejemplo, un poco más de información sobre el referente tema, lo que les recomiendo pues, es este libro de Roger Castell, La bioelectrónica de Vincent, desde donde he recopilado toda esta información y también el recopilado de las ponencias que dejaré en la descripción acá abajo del video sobre el pleomorfismo y el verdadero origen de la vida, propuesto por Arthur Sala en el canal de Biólogos por la Verdad, o me parece que ahora se llama Una Nueva Biología. También voy a buscarse el link, me parece que está en Odyssey, se lo voy a dejar por aquí. Y la ponencia también que dio Carlos Maudos sobre la bioelectrónica, y en las ponencias que se dio por parte de la editorial Kawak de Ciencia, Conciencia y Cambio de Paradigma, que se las recomiendo también bastante, ingresar a la página de la editorial Kawak. Y son las personas a las cuales incluso también les tengo mucho agradecimiento, les agradezco por haber compartido esa información y por haberme movido un poco el piso en referencia a tener un oriente o un mapa para poder entender la matriz electrónica que es el agua y la compensación que nosotros podemos tener de acuerdo a cada variante o a cada tipo de microorganismo de forma individual e independiente. Y bueno, eso es todo por ahora, amigos. El próximo video vamos a hablar un poco más claro todavía del agua, un poco más. Vamos a seguir con el tema sobre lo que es el cuarto estado del agua de mar. Nos vemos, amigos. Hasta la próxima.